Piensa en un pedazo de Inglaterra que debería pertenecer a España, donde el aeropuerto está en la avenida principal, donde se vive en cuevas y son los monos los que deciden quién manda. Hoy, Bello Mundo te lleva a conocer Gibraltar, quizás el lugar más extraño de toda Europa. Número 1. Ubicación y datos generales. Gibraltar es un pedacito de tierra en el extremo sur de la península ibérica. Está pegado a España, pero pertenece al Reino Unido. Y cuando digo pedacito, es realmente un pedacito. Tiene poco más de 6 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es más pequeño que muchos pueblos del interior. Y todo gira en torno al mismo gigante, el Peñón de Gibraltar. Una montaña de piedra caliza de más de 400 metros de altura que ocupa prácticamente todo el paisaje. La ciudad se encuentra en la base, encajada entre el muro y el mar, como si intentara caber en el espacio que queda. Justo al lado está el Estrecho de Gibraltar, esa garganta natural que conecta el Atlántico con el Mediterráneo. En este punto, Europa y África están separadas por menos de 14 kilómetros. Y aquí viene lo curioso. ¿Conoces esa frase que dice que el tamaño no importa? Aquí encaja como un guante. Aunque sea minúsculo, este pedacito de mar es responsable de una parte gigantesca del comercio marítimo mundial. La mitad de los barcos del mundo pasan por aquí en algún momento. Desde lo alto del peñón, se tiene la sensación de estar contemplando el funcionamiento del planeta. 2 continentes, 2 mares y algunas de las rutas más importantes de la historia de la humanidad pasan justo ahí, ante tus ojos. Y esta grandiosidad no es algo nuevo. En la antigüedad, los griegos ya miraban este lugar con cierta reverencia. Creían que Hércules, durante uno de sus 12 trabajos, había abierto el paso entre Europa y África. A un lado quedó el Peñón de Gibraltar, la famosa columna del norte. Al otro, el monte Jotibel Musa, en Marruecos, la columna del sur. Estas 2 formaciones se conocieron como las columnas de Hércules y, según se dice, marcaban el límite del mundo conocido. Si llegabas allí en la antigüedad, el mensaje era casi ese: a partir de aquí, estáis por vuestra cuenta. Es decir, desde muy temprano, este pedazo de roca ya tenía ese aura de frontera entre mundos. A pesar de la corta distancia, lo que más llama la atención allí es que no hay un puente que conecte Europa con Marruecos. La idea ha surgido en todas partes, pero la naturaleza no ayuda en absoluto. El estrecho tiene más de 900 metros de profundidad, corrientes muy fuertes, vientos constantes, barcos gigantes que pasan sin parar y además se encuentra en una región sísmica. Es decir, intentar construir un puente allí sería casi como desafiar las reglas del planeta. Pero eso no fue lo único que se quiso hacer allí. Sin embargo, antes de entrar en las locuras que se han imaginado para el estrecho, hay algo que hay que entender. Después de todo, ¿cómo es que este pedacito de tierra, totalmente pegado a España, se convirtió en territorio británico? Número 2. Historia. Una vez que se entiende dónde está Gibraltar, se puede entender por qué este pedacito de roca siempre ha sido tan disputado. Nada allí es sencillo, y la historia comienza mucho antes de que apareciera la bandera británica. El nombre Gibraltar proviene del árabe Jabal al-Tariq, que significa montaña de Tarik. Tarik, en este caso, es Tariq ibn Ziyad, el comandante que cruzó el estrecho a principios del siglo VIII y abrió el camino para la presencia islámica en la península ibérica. Después de eso, el peñón cambia de manos varias veces. Pasa por gobiernos musulmanes, reinos cristianos y, en el siglo XV, acaba integrándose en la llamada Corona de Castilla. Y aquí vale la pena explicar. La Corona de Castilla, a pesar de su pomposo nombre, era básicamente un conjunto de reinos
que más tarde formarían lo que hoy conocemos como España. Parecía que la historia se había estabilizado, pero solo lo parecía. A principios del siglo XVIII estalla la Guerra de Sucesión Española. El rey muere sin heredero directo, surgen varios candidatos al trono, y como casi siempre ocurre en la Europa de la época, la disputa se convierte en una pelea internacional. En medio de este caos, en el año 1704, una flota anglo-holandesa toma Gibraltar. Oficialmente, era para apoyar a uno de los pretendientes al trono. En la práctica, quien se queda con el territorio es Inglaterra, que poco después se convertiría en el Reino Unido. Y aquí viene el punto que lo define todo. 9 años después, España firma el Tratado de Utrecht, el gran acuerdo internacional que pone fin a la guerra. En él, reconoce que Gibraltar pasa a ser británico, pero el problema fue el término utilizado, que en este caso fue para siempre. Y ya se sabe, para siempre son 2 palabras perfectas para la diplomacia. Los españoles nunca aceptaron bien esta cláusula. Tanto es así que, entre 1779 y 1783, España y Francia rodean Gibraltar por tierra y mar en el famoso Gran Asedio de Gibraltar, uno de los mayores asedios militares de la época. ¿El resultado? Los británicos resisten, nada cambia. En el siglo XIX, Gibraltar se convierte en una pieza fundamental del Imperio Británico para controlar la entrada y salida del mar Mediterráneo. En la Segunda Guerra Mundial, gana aún más importancia como base de defensa e inteligencia. Y ahí entra Francisco Franco, que decide reaccionar a su manera. En el año 1967, Gibraltar celebra un referéndum y el resultado es casi unánime. La población quiere seguir siendo británica. La respuesta de Franco es cerrar completamente la frontera. Nadie entra, nadie sale. El bloqueo dura más de una década y solo termina por completo en 1982. A pesar del fin de la dictadura, la disputa continúa en el ámbito diplomático. En año 2002, otra consulta pública rechaza de nuevo la idea de la soberanía compartida entre el Reino Unido y España. Y así es como Gibraltar llega al presente. Oficialmente británico, geográficamente español, y gibraltín en identidad. Número 3. Población, idiomas y religión. A pesar de ser más pequeño que muchos barrios de las grandes ciudades, Gibraltar alberga a unas 40.000 personas. Son muchas personas viviendo apretujadas entre el mar y el peñón, con una densidad que supera los 3.800 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más altas del mundo. La población refleja bien esta ubicación fronteriza. Es una mezcla poco común, formada por descendientes de andaluces, británicos, genoveses, malteses, portugueses, judíos sefardíes, marroquíes e indios. Esta variedad se refleja inmediatamente en la religión. En pocas manzanas se encuentran sinagogas activas, una mezquita moderna en Europa Point, iglesias anglicanas y católicas, templos hindúes e incluso tiendas de productos kosher, todo conviviendo con naturalidad. Y si hay un símbolo perfecto de esta mezcla, es el idioma. El inglés es el idioma oficial, pero el que manda en el día a día es el llanito, un dialecto totalmente local. Combina el español andaluz con el inglés británico y además toma prestadas palabras del portugués, el italiano genovés, el hebreo, el maltés y el árabe. Una conversación puede empezar en español, terminar en inglés y mezclar expresiones de varios idiomas en medio. El resultado es un acento único, con aspecto de Cádiz y vocabulario de Londres al mismo tiempo, algo que solo podría haber nacido allí. Número 4. El peñón que domina. En Gibraltar, el peñón no es solo una postal, es el centro de todo.
Si se quitara el peñón de Gibraltar del mapa, el territorio prácticamente dejaría de existir. Es él quien decide el clima, la forma en que crece la ciudad, la defensa, el turismo e incluso la forma en que se mueven las personas. Y en su interior, este monte de caliza alberga un mundo propio. A lo largo de casi 2 siglos, se han excavado más de 55 kilómetros de túneles. Y eso, amigos míos, es el doble de la cantidad de calles que hay en la superficie. Los primeros túneles surgieron en el siglo XVIII, cuando los británicos querían conectar baterías de cañones y disparar sin exponerse, principalmente en la cara norte del peñón, orientada hacia España. Más tarde, durante el gran asedio de Gibraltar, esta red subterránea comenzó a crecer de verdad. Pero nada se compara con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Durante el conflicto, el interior del peñón se convirtió prácticamente en una ciudad oculta. Se abrieron nuevas galerías y se instalaron depósitos de comida, agua, combustible, sistemas de comunicación, generadores de energía e incluso hospitales completos. Todo pensado para que la guarnición pudiera sobrevivir durante meses en caso de bloqueo o ataque. Además de los túneles, el peñón está lleno de cuevas naturales. Número 5. Cuevas famosas. La cueva más famosa de Gibraltar es la Cueva de San Miguel, llena de enormes estalactitas y estalagmitas. Durante la guerra se preparó como hospital de emergencia. Hoy en día funciona como un auditorio dentro de la montaña, iluminado con colores que lo hacen aún más surrealista. Allí se celebran conciertos y eventos en medio de la roca. Se creía que la cueva tenía un túnel secreto que conectaba Gibraltar con Marruecos, pero nunca se ha demostrado. Este mito existe desde que el escritor de viajes romano, Pomponius Melia, mencionó la cueva en el año 45 después de Cristo. En otro punto se encuentra la llamada Cueva del Gran Asedio, utilizada como parte de las defensas históricas. Y bajo el peñasco aún existen yacimientos arqueológicos muy importantes. La cueva de Gorham, en la base del acantilado, guarda vestigios de neandertales de hace unos 24.000 años y está reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Muchas personas incluso creen que ese pudo haber sido uno de los últimos hogares de los neandertales en la Tierra. Es un paquete improbable. En un territorio mínimo, tienes prehistoria, mitología, túneles militares y un auditorio dentro de una cueva turística. Pero si los paisajes llaman la atención, es porque aún no conoces a los habitantes más famosos de este peñasco. Número 6. La República de los Monos. Gibraltar es el único lugar de Europa donde viven primates salvajes que no son humanos. Son los famosos monos de Berbería, una especie sin cola que también existe en Marruecos y Argelia. Su origen en el peñón sigue siendo objeto de debate. Algunos creen que fueron traídos por los pueblos árabes después del siglo VIII. Otros dicen que llegaron con los británicos después del año 1704. Pero los estudios genéticos más recientes muestran que los grupos actuales son parientes directos de las poblaciones del norte de África, lo que refuerza el vínculo africano de esta historia. Hoy en día viven entre 200 y 300 monos en la parte alta del peñón, dentro de la Reserva Natural de Gibraltar. Y por increíble que parezca, en su día fueron responsabilidad directa del ejército británico. Incluso existía un cargo oficial, el de cuidador de monos, que registraba los nacimientos, la dieta y el comportamiento, y llevaba a cualquier animal enfermo al hospital militar. Y aquí entra la leyenda más famosa del territorio. Se dice que, el día que desaparezcan los monos, el control británico terminará. La historia es tan fuerte que durante la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill ordenó traer nuevos monos de Marruecos, cuando la población local comenzó a disminuir. Hoy en día están protegidos por la ley,
reciben atención veterinaria e incluso aparecen en las monedas locales. Por el contrario, quien intente alimentar o provocar a los animales puede recibir una multa elevada. La convivencia se toma muy en serio. En el día a día son exactamente como se ven en los vídeos virales: curiosos, rápidos y lo suficientemente inteligentes como para abrir mochilas, tirar de cremalleras y robar la comida a los turistas distraídos. Número 7. El aeropuerto en medio de la calle. ¿Qué haces cuando el lugar es tan pequeño que no hay espacio ni siquiera para construir un aeropuerto? Bueno, en Gibraltar la solución fue sencilla. Pusieron el aeropuerto exactamente donde cabía, en medio de la ciudad. La pista cruza la avenida Winston Churchill, que es precisamente el camino que lleva a quienes vienen de España directamente al centro. Todo al mismo nivel. Cuando un avión va a aterrizar o despegar, todo el tráfico se detiene. Los semáforos se cierran, las barreras bajan y los conductores, peatones y autobuses esperan a que pase el avión como si fuera un tren cruzando la calle. La diferencia es que, en lugar de vagones, pasa un enorme Airbus a pocos metros de ti. Este aeropuerto nació en la Segunda Guerra Mundial como base militar y acabó quedándose para siempre. Hoy en día da servicio principalmente a vuelos procedentes del Reino Unido y del norte de África. La pista está pegada al mar y muy cerca de zonas residenciales, lo que hace que la aproximación sea todo un reto para los pilotos cuando el viento decide complicarle la vida a todo el mundo. A un lado de la pista está la playa de Levante, donde la gente toma el sol mientras ve cómo los aviones aceleran para despegar. Al otro lado está el Victoria Stadium, donde juega el equipo local. A veces, durante la retransmisión del partido, se puede ver un avión cruzando el fondo de la imagen, como si formara parte del partido. Y lo más curioso es que funciona. En otro lugar, sería motivo de discusión eterna. En Gibraltar se ha convertido en una tradición. Y aún hay un detalle inesperado. Esta pista fue escenario de una de las bodas más famosas del mundo. John Lennon y Yoko Ono se casaron allí el 20 de marzo de 1969. Ya habían intentado oficializar su matrimonio en Francia y Alemania, pero se topaban con la burocracia. En Gibraltar todo salió rápido. Después de la firma, se tomaron las fotos que dieron la vuelta al mundo. Los dos sosteniendo el certificado, la pista detrás de ellos y el peñón apareciendo al fondo. Hoy en día, mucha gente reconoce estas fotos sin saber que fueron tomadas en el aeropuerto más improbable de Europa. Número 8. El día a día. Pasear por el centro de Gibraltar es esa curiosa mezcla que no debería funcionar, pero funciona. Las señales están en inglés, las tiendas cobran en libras de Gibraltar, que valen lo mismo que las libras esterlinas, y los enchufes siguen el estándar británico de 3 clavijas. La policía lleva uniformes al estilo londinense, y aquí y allá aparecen cabinas telefónicas rojas como si hubieras doblado una esquina de Londres sin darte cuenta. Pero basta con fijarse en el clima mediterráneo y el ritmo más lento para recordar que España está ahí mismo. Es como vivir entre dos mundos al mismo tiempo. Un detalle que siempre sorprende es el tráfico. A pesar de ser territorio británico, en Gibraltar se conduce por la derecha, al igual que en el resto de Europa continental. Otra de esas señales de que el territorio pertenece al Reino Unido, pero vive el día a día como su vecino. En el bolsillo, el impacto es aún más evidente. No hay IVA, los impuestos son más bajos y eso ha convertido a Main Street, la calle principal, en un gran centro comercial libre de impuestos. Los perfumes, los productos electrónicos, las bebidas y las joyas suelen ser mucho más baratos que en las ciudades españolas de los alrededores. Y, a pesar de la disputa política entre el Reino Unido y España, la vida real es práctica. Todos los días,
la gente cruza la frontera para trabajar, visitar a sus familiares o simplemente ir a la playa. Aún así, los gibraltareños mantienen su propia identidad. Cada año, el 10 de septiembre, celebran el Día Nacional, en recuerdo del referéndum de 1967, cuando decidieron seguir siendo británicos. Toda la ciudad se viste de rojo y blanco, como diciendo al unísono: nosotros decidimos nuestro propio futuro. Número 9. El plan absurdo. Al principio comentamos que ya han surgido ideas muy improbables para este lugar. Ahora, para cerrar este viaje, ha llegado el momento de hablar de la más absurda de todas. A principios del siglo XX, Gibraltar se convirtió en la pieza central de uno de los proyectos más ambiciosos y delirantes jamás imaginados. Se llamaba Atlantropa. La idea surgió del arquitecto alemán Hermann Sörgel, quien en los años 20 propuso construir una gigantesca presa en el estrecho de Gibraltar. Esta presa bloquearía parte de la entrada de agua del Atlántico al Mediterráneo. De este modo, sería posible generar energía hidroeléctrica a escala continental y, al mismo tiempo, hacer que el nivel del Mediterráneo bajara entre 100 y 200 metros debido a la evaporación. Para Sörgel, esto crearía nuevas zonas de tierra en el sur de Europa y el norte de África. En su mente, estas tierras unirían los dos continentes y formarían un superbloque llamado Atlantropa. Habría nuevas ciudades, nuevas regiones, y todo ello estaría disponible para la ocupación europea. El plan también incluía otras presas entre Sicilia y Túnez, y otra en el Bósforo. Si este proyecto hubiera salido adelante, el Mediterráneo se habría reducido drásticamente. Muchos puertos actuales quedarían lejos de la costa. Ecosistemas enteros desaparecerían. El nivel de los demás océanos subiría, y varias ciudades costeras del mundo podrían quedar inundadas. E incluso las nuevas tierras que surgirían en el fondo del antiguo mar tendrían demasiado sal para la agricultura. Es decir, incluso en el escenario más optimista, nada de este plan tenía sentido. Atlantropa nunca pasó de ser un proyecto, afortunadamente, pero muestra cómo Gibraltar suele aparecer en la imaginación de quienes sueñan con rediseñar el mapa del planeta. Al fin y al cabo, Gibraltar es uno de esos lugares que desafían cualquier definición simple. Entonces, ¿merece Gibraltar el título de lugar más extraño de Europa? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te gustan las historias de fronteras absurdas y lugares que parecen inventados, ya sabes, dale al me gusta, comparte este vídeo y suscríbete para seguir viajando con Bello Mundo por los rincones más insólitos del planeta.